Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión, el drama y el amor a la turca son los protagonistas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con ganas de descubrir nuevos secretos y chismorreos de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que siempre genera controversia, el amor secreto. Pero no cualquier amor secreto, no. Vamos a hablar de ese amor que se cocina a fuego lento, que se esconde tras las cámaras, que se alimenta de miradas furtivas y silencios reveladores. Y por supuesto vamos a centrarnos en el que probablemente sea el más comentado y analizado de los últimos tiempos, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que realmente hubo algo más que una amistad entre ellos? ¿Será que ese romance que vimos en la pantalla traspasó la barrera de la ficción? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con lujo de detalles y nuevas perspectivas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, denle al botoncito rojo y activen la campanita. De esta manera, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de información, curiosidades y los mejores momentos de sus series turcas preferidas. No se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al lío. La chispa, como ya saben, saltó durante el rodaje de Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, el personaje de Kerem Bürsin, era innegable. Era palpable. Era tan real que inevitablemente los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. Y claro, la prensa rosa hizo su trabajo, ¿y de qué manera? No solo la prensa turca, sino medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de cada rumor, cada gesto, cada publicación en redes sociales que pudiera confirmar o desmentir la relación. El furor fue global. Pero antes de continuar con el culebrón Kerem-Hande, déjenme contarles un poquito más sobre la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam. Es una comedia romántica, como ya les comenté, con toques de drama, que narra la historia de Eda, una joven florista con grandes sueños que ve cómo su futuro se desmorona cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante, le cancela la beca para estudiar en el extranjero. Esta cancelación es el catalizador de toda la trama, un punto de inflexión que une a estos dos personajes antagónicos de una forma completamente inesperada. En un giro inesperado del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para beneficiar los intereses de ambos. Al principio la relación es puramente contractual, llena de sarcasmo y choques de personalidad. Serkan, con su perfeccionismo y su frialdad, contrasta fuertemente con la espontaneidad y la alegría de Eda. Pero como suele suceder en estas historias, el tiempo y la convivencia hacen su magia, y la atracción entre ellos se vuelve cada vez más evidente. Los pequeños gestos, las miradas robadas, las risas compartidas. Todo contribuye a crear una atmósfera de tensión romántica que mantiene al espectador enganchado. Sen Kalkam es una serie que engancha desde el primer minuto. Tiene una trama ligera y divertida, unos diálogos ágiles y unos personajes muy carismáticos. Pero sin duda, el gran atractivo de la serie es la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión era tan fuerte que incluso los más escépticos llegaron a pensar que su amor era real. La forma en que interactuaban en la pantalla, la naturalidad con la que se miraban, la química que irradiaban. Era difícil creer que todo fuera simplemente actuación. Esta conexión genuina fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito arrollador de la serie. Y volviendo a la vida real, las pistas sobre un posible romance eran constantes. Sus miradas cómplices en las entrevistas, sus fotos juntos en redes sociales, sus escapadas a lugares paradisíacos. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de fotos y vídeos, e incluso recopilaciones de momentos sospechosos entre Hande y Kerem. Los fans se convirtieron en detectives, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Sin embargo, Kerem y Hande siempre se mostraron muy herméticos al respecto. Negaban los rumores, afirmando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero el silencio a veces dice más que las palabras. Y el silencio de Kerem y Hande en este caso, era ensordecedor. Alimentaba aún más las especulaciones y hacía que los fans se preguntaran, ¿por qué tanto misterio si no tienen nada que ocultar? ¿Por qué negar algo que parecía tan evidente?
Algunas teorías apuntaban a una posible cláusula en su contrato que les prohibía confirmar una relación hasta cierto punto. Otras simplemente sugerían que querían mantener su vida privada al margen del foco mediático. Luego, cuando ya parecía inminente su confirmación, y tras meses de rumores, Kerem y Hande confirmaron su relación con unas fotos súper románticas durante un viaje a las Maldivas. Estallaron las redes sociales. El mundo entero hablaba de ellos. Parecía que el cuento de hadas que habíamos visto en la pantalla se había hecho realidad. Las fotos eran idílicas, paseos por la playa, cenas románticas a la luz de las velas, abrazos y sonrisas que irradiaban felicidad. La confirmación oficial de su relación generó una ola de alegría entre los fans, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo propio. Pero como en todo cuento de hadas que se precie, también hubo un final amargo. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Nadie se lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor entre Eda y Serkan? Las razones de su separación nunca fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Los rumores apuntaban a que el ritmo frenético de sus carreras y la constante atención de los medios habían desgastado la relación. También se mencionaron posibles desacuerdos sobre el futuro de su carrera y la dirección que querían tomar. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja más querida de Turquía se había deshecho. Y aquí es donde entra en juego la serie Aşk Mank İntikam, en la que Hande Erçel, aunque no fuera protagonista, marcó una nueva etapa en su carrera tras la comentada relación. Aunque la serie en sí no se centra directamente en un amor secreto, sí explora las complejidades de las relaciones pasadas y cómo los sentimientos pueden resurgir de maneras inesperadas. La trama sigue a Esra, quien se divorcia de Ozan después de un matrimonio infeliz. Años después, Ozan se convierte en un exitoso empresario, mientras que Esra lucha por llegar a fin de mes. Cuando Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, la tensión y los viejos sentimientos resurgen, lo que lleva a una mezcla de amor, lógica y deseo de venganza. La serie explora temas como el arrepentimiento, las segundas oportunidades y la dificultad de olvidar el pasado. La elección de Hande Erçel de participar en esta serie después de su relación con Kerem Bürsin fue muy comentada. Muchos fans interpretaron que la trama, que explora las segundas oportunidades y los conflictos emocionales, reflejaba de alguna manera su propia experiencia personal. Aunque la serie no confirma ni niega ningún romance secreto, sí genera preguntas sobre cómo las experiencias pasadas influyen en nuestras relaciones presentes. La interpretación de Hande en esta serie fue especialmente elogiada, ya que muchos consideraron que su actuación era más madura y emotiva que en proyectos anteriores. Otra serie que, aunque no protagonizada por Hande o Kerem, sí explora el tema del amor oculto de una manera fascinante es Medcezir. Esta serie, que catapultó a la fama a Atay Ulusoy, conocido por su papel en El Protector, nos presenta la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una oportunidad de cambiar su vida gracias a Selim Serez, un abogado adinerado. Medcezir es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas complejos como la desigualdad social y el amor prohibido con sensibilidad y profundidad. Medcezir es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero con el toque característico de las telenovelas turcas. La serie aborda temas como la diferencia de clases, la amistad, la familia y, por supuesto, el amor. Y es precisamente en este último punto donde encontramos un claro ejemplo de amor oculto. La serie no solo se centra en el romance entre Yaman y Mira, sino que también explora las dinámicas familiares y las relaciones entre los diferentes personajes. La serie gira en torno a la relación entre Yaman y Mira, una joven rica y popular que está comprometida con otro hombre. A pesar de las barreras sociales y de las dificultades que enfrentan, Yaman y Mira se enamoran profundamente. Su amor es un secreto a voces, que se esconde tras miradas furtivas, encuentros clandestinos y promesas silenciosas. La serie muestra cómo la presión social y las expectativas familiares pueden dificultar el desarrollo de una relación amorosa, especialmente cuando existen diferencias de clase. Pero el amor de Yaman y Mira no es el único amor oculto que vemos en Medcezir. A lo largo de la serie, también somos testigos de otros romances secretos, de relaciones prohibidas que se mantienen en la sombra por miedo al que dirán o por las consecuencias que podrían tener. La serie nos muestra cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo las circunstancias pueden obligar a las personas a ocultar sus sentimientos.
Medcezir es una serie que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, gracias a su trama bien construida y a las interpretaciones convincentes de sus actores. Y finalmente no podemos hablar de amor secreto en las series turcas sin mencionar Yasak Elma, una serie que ha batido récords de audiencia en Turquía y que ha conquistado a miles de espectadores en todo el mundo. Esta serie, que cuenta con un elenco de lujo encabezado por Sebbal Sam, Edais y Talat Bulut, nos sumerge en un mundo de intrigas, ambiciones y pasiones desatadas. Yasak Elma es una serie que no tiene miedo de explorar temas controvertidos y demostrar las complejidades de las relaciones humanas. Yasak Elma narra la historia de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen personalidades muy diferentes. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Yildiz, por su parte, es ambiciosa y materialista, y sueña con casarse con un hombre rico para ascender socialmente. La serie explora las diferentes formas en que las personas buscan la felicidad y el éxito, y cómo estas búsquedas pueden llevar a la traición y al engaño. A lo largo de las temporadas, Yasak Elma nos presenta una serie de romances secretos, de relaciones prohibidas que se mantienen ocultas por intereses económicos, por venganza o por simple deseo. Los personajes de la serie se ven envueltos en triángulos amorosos, en juegos de seducción y en traiciones que ponen a prueba sus lealtades. Yasak Elma es una serie que te sorprende constantemente con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Yasak Elma es una serie que te atrapa desde el primer momento. Tiene una trama adictiva, unos personajes complejos y unos giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Y por supuesto tiene una buena dosis de amor secreto, de ese amor que se esconde tras las máscaras y que, tarde o temprano, sale a la luz. La serie es una representación de la sociedad moderna y de las presiones que enfrentan las personas en su búsqueda del amor y el éxito. Así que ya ven, el tema del amor oculto es un ingrediente recurrente en las series turcas. Ya sea por las presiones sociales, por las diferencias económicas o por las propias inseguridades de los personajes, el amor secreto siempre añade un toque de drama y de emoción a las historias. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo un tema de debate y de especulación para muchos fans. ¿Fue real? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente fue un amor que no pudo ser? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su historia ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el amor secreto en las series turcas y, por supuesto, sobre el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos profundizado en las series, explorado las teorías de los fans y analizado las posibles razones detrás de su relación y su posterior ruptura. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo amor entre Kerem y Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita que explore el tema del amor oculto? ¿Conocen algún otro romance secreto entre actores que haya causado revuelo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal para no perderse ningún contenido. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.